el derecho sin trabas, como si el Estado pudiera dictar y aplicar las normas sin oposición o sin ninguna entidad que se le pudiera oponer, si no reflexionásemos acerca de lo que ha pasado con el poder como consecuencia de la globalización y lo que ha pasado por el Estado, pues probablemente estaríamos elaborando un discurso que no tendría nada que ver con la realidad. Y como hoy en día, pues buena parte del poder, incluso del poder político, ya lo veremos, de nuestro mundo está en manos de las entidades financieras, del sistema financiero, de los mercados financieros, pues obviamente, aunque no sea el tema originario de mi especialidad, es un tema en relación con el cual he tenido que interesarme y he tenido que estudiar para poder hablar con propiedad acerca de problemas de democracia, problemas de justicia y problemas de ciudadanía en el mundo contemporáneo, tal como es este mundo contemporáneo. Pero también el interés por la regulación, por el funcionamiento, por la democratización del sistema financiero es un interés que nace en mí y creo que es un interés que también se está extendiendo por el conjunto de la ciudadanía. Es un interés que nace por la constatación de que los grandes problemas que tenemos en estos momentos, sean problemas económicos, sean problemas ecológicos, sean problemas de carácter cultural, siempre cuando los intentamos resolver nos encontramos con un mismo obstáculo. Y ese obstáculo es el poder del sistema financiero. No digo que el sistema financiero tenga la culpa de todo. Lo que estoy diciendo es que cuando queremos abordar la solución de los problemas que nos preocupan, siempre nos encontramos con que una de las barreras que hay es la que opone el poder de ese sistema financiero. Pensemos, la transformación ecológica de la sociedad, el paso a una economía sostenible, la transición a unas energías limpias y renovables. Bueno, eso exige una gran cantidad de recursos, eso exige una gran inversión, eso exige dirigir el ahorro de la sociedad hacia la consecución de ese fin, hacia la consecución de la transformación ecológica de la sociedad. El sistema financiero no está haciendo nada de eso. Sus actividades, como sabemos, son en su mayor parte de carácter especulativo. Su función, la función que debería tener incluso en una sociedad capitalista, que es la de asignar los recursos de la manera más eficiente y socialmente útil, es algo que no lo está cumpliendo, ni lo ha cumplido y es una manera de actuar que llevó al desastre del 2008 y cuyas consecuencias estamos viviendo ahora. El problema de la vivienda pues es un problema que tanto afecta a la gente que está hipotecada como a la gente que se quiere comprar una casa o quiere acceder a una casa. ¿Por qué la gente hipotecada está perdiendo sus viviendas y por qué la gente que quiere acceder a una vivienda no puede? Entre otras cosas, porque las viviendas son caras. Y las viviendas son caras como consecuencia de la burbuja inmobiliaria que fue impulsada, sobre todo, desde el sector financiero como una actividad especulativa. La gente se queda sin vivienda porque estamos con unas hipotecas diseñadas para que el riesgo lo corra, todos los riesgos, el riesgo de que la casa baje de precio, el riesgo de que los tipos de interés suban, todos los riesgos que pueden acontecer a lo largo de la vida del préstamo, los corre no el banco, sino que se los traslada todos
a la persona que firma la hipoteca. Eso es una cuestión que puede ser abordada desde el punto de vista de la justicia. ¿Por qué es el tomador del préstamo el que tiene que asumir todos los riesgos? Incluso, como ocurre en el caso de España, que no le basta con devolver la casa para quedar libre de la deuda, sino que incluso tiene que endeudarse más para pagar la diferencia al banco, ¿no? Eso significa que es el tomador de la hipoteca el que corre con el riesgo de que su casa baje de valor en relación con el préstamo que obtuvo del banco. En otros países, como ustedes saben, eso no es así. Lo que hacen los políticos no nos gusta, las políticas que se están llevando a cabo de recortes sociales no nos gustan, pero ¿qué es lo que está detrás de esas políticas? ¿Quiénes están presionando a los políticos para que rebajen los gastos sociales, para que privaticen, como en el caso de Grecia? Quienes están presionando son los bancos, son el sistema financiero. La Unión Europea no está ayudando a Grecia, la Unión Europea está ayudando a que los bancos alemanes y los bancos franceses, que son los titulares o los que tienen los créditos y los títulos de la deuda griega, no pierdan dinero, no se arruinen con esa operación. Y para eso están haciendo que recaiga todo el peso de esa operación sobre los ciudadanos griegos más desvalidos, sobre los asalariados, sobre los jubilados. Pero ya digo, el objetivo de todo eso no es salvar a Grecia, el objetivo de todo eso es salvar a unos bancos europeos que a su vez están muy endeudados con los bancos norteamericanos, con lo cual también se trataría de salvar a los bancos norteamericanos. La Unión Europea está sometida a la presión conjunta de la banca alemana y francesa sobre todo, y a la presión de la banca norteamericana y de Estados Unidos, que defiende los intereses de la banca norteamericana. Ya digo, miremos por donde miremos. Incluso pues hoy habíamos visto que los dos habíamos traído el mismo periódico, porque es que cada día en la portada de los periódicos sale alguna o varias noticias que tienen que ver con problemas causados por el sistema financiero, ¿no? Hoy es el tema de las agencias de rating. Europa se revuelve por fin contra las agencias de rating porque Moody's ha rebajado la deuda portuguesa al nivel de bono basura. Las agencias de rating, las agencias de calificación de riesgo, pues tienen un poder inmenso, que es un poder que no está controlado democráticamente, que es un poder en el que los bancos tienen mucha incidencia, como lo ha demostrado el informe que se ha elaborado en Estados Unidos sobre el papel de estas agencias en la crisis. Tienen el poder de decir que las emisiones de deuda de un Estado no valen nada o que son muy arriesgadas, y eso significa que ese Estado va a tener que pagar unos intereses mucho más altos por la deuda de los que pagaba hasta ahora. Ese es un poder enorme. Es decir, pensemos que el servicio de la deuda de Francia, lo que Francia paga en concepto de deuda, sea devolución de intereses, sea amortización de capital, es equivalente a todo el dinero que Francia recauda con el impuesto sobre la renta. O sea que es una parte muy sustancial de los ingresos del Estado. No estamos hablando de magnitudes pequeñas, estamos hablando de magnitudes enormes. Y claro, una ampliación o un aumento del 3% en los intereses que se paga de una masa tan grande de deuda supone una cantidad de dinero astronómica. Y ese poder lo tienen unas empresas privadas que se llaman agencias de rating, que no tienen ningún tipo de responsabilidad ante nadie, que tienen unos mecanismos de cálculo del riesgo muy discutibles desde el punto de vista científico,
y que sin embargo ningún país ha sido capaz de acabar con ese poder. Ningún país ha sido capaz de desplazar el poder de 3 empresas que monopolizan esa tarea en el mundo. Eso también yo creo que nos puede dar una idea o proporcionarnos un dato relevante acerca del poder del sistema financiero. El poder de las agencias de rating es una manifestación del poder del sistema financiero. Quienes están más interesados en que sean las agencias de rating las que valoren el riesgo de las emisiones de deuda de los estados son las entidades que integran el sistema financiero. Por lo tanto, el poder de las agencias de rating nos sirve como muestra, como indicio del enorme poder que tiene el sistema financiero en su conjunto. Bueno, creo que con estas observaciones habrá quedado más o menos claro cuál es mi línea de aproximación al tema y el interés que yo puedo tener en el tema del sistema financiero y de su regulación, tanto desde mi calidad de persona que se dedica a la filosofía del derecho, como desde mi condición de ciudadano preocupado por los problemas políticos generales y por los problemas de política económica en particular que afectan a nuestro país y que afectan a la Unión Europea. Como he señalado antes, yo creo, y eso es algo que también he leído y he oído a personas que son especialistas en el tema, que la crisis del 2008 puso de manifiesto, entre otras cosas, el fracaso del sistema financiero, su fracaso social. Es decir, puso de manifiesto que el sistema financiero no estaba haciendo lo que se supone que debe hacer el sistema financiero, que es asignar los recursos de manera eficiente con el objetivo de conseguir los objetivos o los fines sociales más útiles y de conseguir también proporcionar el mayor grado de bienestar a los ciudadanos. En lugar de eso, bueno, lo que consiguió el sistema financiero es una debacle que llevó a que los estados tuvieran que dedicar enormes cantidades de recursos para salvar a los bancos que estaban más expuestos al peligro y que después ha generado una crisis en el conjunto de la economía y cuyas manifestaciones pues ahora se dan quizá con mayor gravedad en los países periféricos, en los países mediterráneos de la Unión Europea. Pero todo esto, todo lo que estamos viviendo hoy en día, la crisis griega, tiene su origen en la crisis que tuvo lugar en el año 2008 y esta a su vez fue el resultado, con independencia de las circunstancias concretas, de las hipotecas basura, de estos temas que si quieren podemos tratar luego, si alguien está interesado. Pero yo creo que como factores de fondo, como causas profundas que dieron lugar al fracaso del sistema financiero y al crack del año 8, fundamentalmente las causas son dos. Una es la globalización de los mercados financieros y la otra es la desregulación de los mercados financieros. La desregulación de los mercados financieros lo que significa es que antes la actividad de los bancos y la actividad de la circulación de capitales de un país a otro, mandar capitales de aquí afuera, suscribir un préstamo a un banco extranjero, que una empresa española saliera a bolsa en Nueva York, ese tipo de cosas estaban
reguladas de forma muy estricta por los